Ay, Dios. A ver, vamos a empezar acá. Nos quedamos en esta parte, ¿no? Estamos explicando entonces que nos interesa estudiar los materiales. ¿Por qué? Para conocer sus propiedades, ¿no? ¿Y por qué queremos conocer las propiedades de los materiales? Pues para ver qué aplicación le damos, ¿no? Eso es por lo que nosotros requerimos conocer las propiedades de los materiales, ¿sale? Recuerden que siempre que una persona se dedica a vender materiales, que se dedica a crear materiales, que se dedica no sé, ¿no? A crear y a vender, ¿no? Principalmente, a crear y a vender, esta persona debe de saber y aplicarlos, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, una persona que es un arquitecto, ya lo habíamos comentado, ¿no? Lo comentamos en la clase anterior, que es importante, ¿no? Por ejemplo, dimos el ejemplo de la línea del metro, ¿no? De la línea 12 del metro, ¿no? Que, bueno, desgraciadamente tuvo decesos, ¿no? Pero esa es la importancia de conocer qué tipo de materiales son los que tú vas a utilizar en todo índole, ¿sí? Tanto en construcción como en todo, ¿no? Por ejemplo, ustedes no pueden utilizar un material que se vaya o que tenga propiedades térmicas muy elevadas y la vayan a meter adentro de su computadora, ¿no? Imagínense, su computadora se calienta y se va a prender eso en llamas, ¿no? O un material inflamable, ¿no? O sea, ¿sí me doy a entender? O sea, es pura lógica, chavos. No se crean que es algo muy de... Sí, o sea, obviamente tiene mucho estudio, porque sí, pero vaya, es algo de pura lógica, ¿no? Obviamente tú no vas a utilizar una hoja de papel para cargar 2 kilos de limón, ¿no? Vas a utilizar una bolsa de plástico que tenga la resistencia mecánica necesaria para aguantar ese kilo de limón, ¿sí me doy a entender? O sea, vaya, en todo. Nosotros ocupamos materiales en todo momento de nuestra vida, ¿no? Simplemente vean, estoy hablando en un micrófono que está hecho específicamente para que ustedes escuchen las ondas de audio que yo estoy, atravesando por aquí, por este micrófono, ¿no? En pocas palabras. Sí, ustedes qué están haciendo ahorita, están sentados en ¿a poco están sentados en una silla de papel? Pues no, ¿verdad? Obviamente están sentados en una silla esa de madera o de plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esas tienen la resistencia mecánica adecuada. ¿Por qué todo este choro mareador? Me interesa que ustedes conozcan la importancia de estudiar a los materiales, no solamente que los vean como, bueno, son materiales y sí, me tengo que aprender las propiedades químicas y físicas, qué flojera. No, no, no. O sea, esto es para la vida real, chicos, ¿sí? Esto se aplica en todo índole de toda la vida, ¿sí? No crean que es para nada más su examen de Comipens, ¿va? Entonces, ya que habíamos comentado esto, platicamos que había propiedades, se pueden dividir primero que nada en intensivas y en extensivas. ¿Quién me puede decir cada una de estas, por favor? A ver, Aranza. Es la primera víctima del día. ¿Yo? Aranza. Hay dos. Oye, te cambió la voz, Aranza. Qué voz tan masculina, ¿eh? Espérame, Emiliano, ¿sí? Aranza, por favor, ¿cómo se dividían estas dos propiedades? O sea, como intensivas y como extensivas, ¿no? Pero ¿qué es cada una de ellas? ¿Qué Aranza? Ah, sí, cierto, hay dos Aranzas, ¿verdad? A ver, Aranza Morales, vamos con Morales. A ver, Rodríguez, ahorita aguántame tantito. Aranza Morales, a ver, por favor. Ahorita te doy la palabra, Alexandra, espérame tantito. Aranza Morales, a ver, Aranza Morales. Porfis, ¿no? Para ir repasando esto. Esto es a modo de repaso, chavos, de lo de la vez pasada, porque ahorita vamos a hablar de muchas propiedades. Voy, dicen. Bueno, entonces, a ver, la otra Aranza, por favor, Aranza Rodríguez, ¿qué diferencia hay entre propiedades intensivas y extensivas? Las intensivas no dependen de la materia. Ay, perdón. Y ¿Cómo por lo? ejemplo, si la materia, ajá, Sí. eso. Y las extensivas dependen de la materia y entonces si hay más materia, ajá, sí, si hay más, ajá, si hay más, ay, ¿cómo decirlo? ¿Cómo te dice? A ver, apaga tu micrófono, organiza tu idea. Usted fue el que apagó el micrófono, profe. Pero qué pedazo de simio soy, ¿no? Perdón. No, Sí, a ver, rapidísimo. puedo participar. Sí, Daniel, a ver, dame un segundo. A ver, había levantado la mano, es que levantan la mano un montón. Levantó la mano a Alexandra, levantó la mano Diego y ahorita me está comentando Daniel que quiere participar, ¿no? A ver, vamos a hacer esto. Aranza, que fue la primera que levantó la mano, chicos, no sé si estén de acuerdo. Primero las damas. A ver, Aranza, Alexandra, perdón. ¿Qué diferencia hay? Ya nos dijo Aranza cuál es la diferencia principal, pero ¿nos podrías dar un ejemplo, vaya, ya de una propiedad intensiva y por qué es intensiva, y una extensiva y por qué es extensiva? Pues por lo que sé, las propiedades extensivas se miden de la masa. A mayor o menor masa, su valor cambia en la misma proporción. Un ejemplo sería la masa y el volumen. Y en propiedades intensivas son independientes de la masa.
Dice, su valor pertenece constante. Ejemplos como la temperatura de fusión, temperatura de ebullición, viscosidad, densidad o solubilidad. Excelente. Y muy bien expresado. Muy bien, Alexandra. Pues ya, chavos, ya no pueden contestar más. Ahorita son las siguientes víctimas, no se preocupen. Muy bien, Alexandra. Así como lo dijo Alexandra, así se lo tienen que aprender, chavos, ¿va? Muy bien. Entonces, explicación. a ver, dime, Daniel, entonces no te No, platiques no, con las era ganas, Daniel. A ver, platícanos qué ibas a casi lo comentar. mismo, pero era casi lo mismo, Casi. A ver, literalmente. tú vas a ser nuestra próxima víctima. Tú vas a ser nuestra próxima víctima, Daniel Isaac. A ver, la diferencia entre propiedades mecánicas, físicas y químicas, a ver, ayúdanos, por favor. Para empezar ya con estas propiedades. A ver, espera. No te preocupes, no te preocupes. ¿Entre qué? ¿Físicas, químicas y mecánicas? Exactamente. Sí. Acuérdate que se daban dos clasificaciones. Te voy ayudando para que te vayas acordando, ¿sale? Acuérdate que la clasificación que ahorita comentamos, esta de acá, es entre intensivas y extensivas, ¿no? Aquí hablamos de la cantidad de materia, ¿sí? Y estas de acá es de acuerdo a sus propiedades físicas que van a tener, sus propiedades químicas que van a tener y las mecánicas, ¿no? ¿A qué se refiere cada una de ellas? No te des una explicación muy larga, simplemente a qué se refiere cada una de ellas. Ahí lo dice, ¿eh? Lo tienes aquí enfrente, nada más léelo tantito, idéate algo y coméntalo. Sí, voy a ver. Recuerden, muchachos, que las propiedades mecánicas también pueden incluirse como propiedades físicas, ¿no? Porque al final de cuentas estamos aplicándole una fuerza, ¿no? Estamos aplicando un esfuerzo físico, ¿no? A un material para nosotros calcular estas propiedades mecánicas. Entonces, estas mecánicas también se pueden clasificar como físicas, ¿no? Habíamos quedado. Pues se les da porque hay muchas formas de caracterizar un material en propiedades mecánicas, ¿eh? O sea, ahorita lo vamos a ver, de hecho, es lo que vamos a platicar ahorita. Pero, vaya, se vuelve, ¿cómo decirlo? Son tantas que mejor se clasifican aparte, ¿no? En pocas palabras, sí. Oiga, no sé si me alcancen a escuchar bien, me parece aquí que mi internet está un poco inestable. ¿Sí me escuchan bien? Sí se escucha bien. Un poco trabado, pero sí se escucha. Muy bien, entonces ahorita voy a conectar mi Ethernet. A ver, en lo que Este, me va conectando Daniel, te cedo la palabra, Daniel, te escuchamos, déjame conecto el Ethernet, ¿va? Te estoy escuchando. Bueno, que pues las propiedades físicas se refiere a las que no se modifican la sustancia. Las químicas son aquellas que se observan cuando se modifica la composición de la sustancia, como por ejemplo la acidez o mm, la acidez o ¿cómo se llama? Vacidad, algo así. ¿Sí está bien o...? Ok, pues mira, honestamente, como que lo leíste por ahí del Google. No te preocupes. No te preocupes, simplemente tienes que expresar lo que sabes, Daniel. No te espantes mucho por no decir lo que es correcto. De todas maneras, aquí siempre corregimos, ¿no? Lo que es correcto. En realidad, sí, o sea, lo que comentaste, mucho es verdad. Vamos a resumir. Fíjense bien. Propiedades físicas, acuérdense, chicos, es cuando nosotros vamos a someter a un material ya sea, ¿dónde está mi pluma? Aquí está. Ya sea a calor, ¿sí? Aquí está, a calor, a electricidad, a magnetismo o a propiedades de luz, ¿sí? A propiedades ópticas como tal de luz, ¿no? Entonces, cuando nosotros sometemos a nuestro material a todas estas propiedades, a todos estos agentes externos físicos, nosotros estamos hablando que son propiedades físicas. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros sometemos a un material, a una materia a calor, nosotros podemos calcular, por ejemplo, su temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, al calcular su temperatura de ebullición es una propiedad física, ¿no? La que está aquí atrás, ¿no? Pero esta ya la clasificamos como física aquí porque está sometida a un calor, ¿no? Si yo digamos, le hago pasar corriente eléctrica, ¿no? Le hago pasar electricidad. Yo estoy aplicando una propiedad eléctrica y yo lo mido, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que yo hice ahorita en mi estudio, por ejemplo, de tesis, ¿no? El músculo artificial que yo creé, lo que hice fue que, bueno, lo sometí a diferentes corrientes eléctricas para ver si tenía un comportamiento semiconductor. No sé si me doy a entender. Entonces, ya asegurando que tiene un comportamiento que es semiconductor, que afortunadamente sí lo tuvo, ya el siguiente paso, bueno, son muchos pasos, ¿no? Los que siguen después de eso, pero bueno, con eso ya me puedo yo asegurar que tiene una propiedad eléctrica, ¿no? Que va a ser un conductor a final de cuentas. No sé si me doy a entender una propiedad física, ¿sí?
Si yo, por ejemplo, lo hubiera sometido a campos magnéticos para ver cómo era su comportamiento, pues bueno, ya a lo mejor yo hubiera tenido una propiedad de magnetismo, ¿no? O si hubiera visto que por ejemplo, un metal tiene un comportamiento magnético, o sea, que es como un imán, pues tiene propiedades magnéticas, ¿no? Entonces, una propiedad física. No sé si me doy a entender. Y con química, bueno, ya, de química nos vamos a cansar de ver, ¿eh? Aquí, como les mencionaba en la clase anterior, nada más pongo oxidación o corrosión, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero más adelante todas las propiedades químicas que vamos a ver pues, se van a cansar, ¿no? Eso les voy a ir comentando a poco a poco. En cuanto a mecánica, recuerden, es cuando sometemos a un cuerpo a un esfuerzo, ¿sí? Ahorita vamos a platicar de estos esfuerzos, no se preocupen, ¿va? Vamos a comenzar ya con esto para que no se haga tan tediosa esta parte de recordar y de introducción. Entonces, vamos a empezar explicando las propiedades mecánicas. Ojo, son estas de acá, ¿eh? Estas de acá. Vamos a empezar explicando estas propiedades mecánicas, porque son muchas y porque siempre se las preguntan en su examen de Comipems, ¿sí? Ahorita van a empezar a ver algunas palabras conocidas. ¿Qué palabras conocidas me refiero? Dureza, elasticidad, plasticidad, ductilidad, ¿sí? Fragilidad, tenacidad, maleabilidad, ¿no? Todas estas preguntas que siempre se las hacen en su examen, ¿no? Ya sea que se las pongan como una relación de columnas, o sea, que les pongan acá el concepto del lado izquierdo y que les pongan a relacionar la columna, o sea, con cuál corresponde. Así, por ejemplo, ¿sí? Que les pongan acá el concepto, pues este es con este es con este o este es con este, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es el primer formato que les pueden dar de este tipo de preguntas. ¿Cuál es el segundo formato que les pueden poner? Les pueden poner un concepto, ¿no? Que les pueden poner, por ejemplo, capacidad de recobrar la forma cuando cesa la causa que lo deforma, ¿no? ¿A qué propiedad mecánica nos estamos refiriendo, ¿no? Y les van a poner estas opciones, ¿sí? Entonces, ese tipo de formato me refiero, muchachos. No sé si me doy a entender. O sea, siempre vienen propiedades mecánicas, físicas o químicas. Les pueden poner cualquiera. Yo no les recomiendo que las memoricen porque son un resto. Compréndanlas, ¿sí? Compréndanlas. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Voy a tratar de ser lo más claro posible ahorita para que no se vayan con esta duda. Los chicos que ya vieron esta parte, por ejemplo, Daniel, que ya lo vio, esta Ceci, no sé si ande por ahí, y también ¿cómo se llama? Roger, que también ya vio esta parte, pues a lo mejor se van a ir acordando, ¿no? De todo esto. Los demás chicos ya lo vieron en la secundaria seguramente, ya lo tuvieron que haber visto. Si su maestro los puso a ver Kung Fu Panda también, pues no fue un buen maestro. Deben de saber esto ya, al menos una noción básica, ¿vale? Vamos a empezar. Entonces, como propiedades mecánicas, muchachos, vemos primero que nada la cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es un concepto muy sencillo que ustedes saben desde hace mucho tiempo. Profe, para diferencial, no estamos en diferencial. Para diferenciar los cambios físicos y químicos. Podríamos decir que cuando un material cambia su estructura interna, ¿es química? Exactamente, sí, Emiliano. Cuando cambia su estructura química, o sea, las partes que lo componen químicamente, ahí estamos hablando de un cambio químico, ¿sí? Cuando estamos hablando de que únicamente cambia sus propiedades, más bien su estado de agregación de la materia, lo que ya habíamos comentado con propiedades con cambios físicos y cambios químicos, ¿no? Si únicamente cambia digamos, su estado de agregación sin alterar la estructura química, ahí estamos hablando de un cambio químico, ¿va? Muy bien. Entonces, estaba leyendo un comentario de aquí del chat, para que igual no los que se sacaron de onda. Como un decir, esto entraría como propiedad física que cuando se puede medir, ¿cómo se dice? Sin que ¿cómo era? Que cuando, ya me puse nervioso, pues, que cuando hay, verga, que, a ver, deje acomodo mi idea porque se me fue. Ok, sí, chicos, ahorita me comentas, ¿sale, Isaac? Oigan, no digan groserías, nos están grabando, por favor. Yo también las digo y me las sé muy buenas, pero no digan, por favor. Estamos siendo grabados. Muy bien. Entonces, ahorita me comentas, Isaac, con calma, ¿eh? De hecho, ahorita nos vamos a aventar un ratote en esto, ¿eh? Los comentarios que quieran hacer de propiedades, o sea, nos vamos a aventar un ratote platicando de esto, ¿sale? Entonces, a ver, empezamos con cohesión, muchachos. Cohesión es la propiedad física más conocida de todas, ¿no? Vamos a ver lo que dice aquí. Resistencia de las moléculas a separarse, ¿no? Depende de las fuerzas intermoleculares, ojo, fuerzas intermoleculares, que las mantienen unidas. Bueno, para esto tenemos que volver a platicar de los estados de agregación de la materia, que de hecho vamos a estar platicando bastantito aquí en química. Pongamos 3 ejemplos, ¿no? 3 ejemplos de cohesión. Esto es cohesión, acuérdense. Estamos hablando de cohesión, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener en nuestro primer recipiente, digamos, una materia, digamos, en estado sólido, ¿no? Digamos hielo, ¿no? Hielo. Va a estar en estado sólido, ¿no? Hielo en estado sólido. Entonces,
Si vemos, es agua, ¿no? Es agua, es un cubito de hielo, ¿no? Es, digamos, ¿no? Aquí en estado sólido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la cohesión que hay en las partículas en una materia que está en estado sólido? Lo que pasa, muchachos, es que cuando nosotros observamos cualquier cosa que esté en estado sólido, así su lápiz con el que están escribiendo, la mesa en la que están recargando su cuaderno, ¿sí? Todo esto, muchachos, lo que va a pasar es que las partículas van a estar muy unidas, ¿sí? Van a estar extremadamente compactas, ¿sí? O sea, si nosotros viéramos esto como un ordenamiento atómico, veríamos a los átomos totalmente unidos, ¿no? Así totalmente, vaya, si lo viéramos con bolitas, o sea, imaginemos ahora que es una pelota, ¿no? Para que sea esto más sencillo de explicar, ¿no? Si es una pelota, por ejemplo, de plástico, ¿no? De esas que rebotan, los átomos estarían totalmente unidos, ¿no? Y totalmente segmentados de tal forma que no se pueda deformar este cuerpo. No sé si me doy a entender. O sea, que entonces la cohesión en partículas que tienen, o más bien en objetos o materia, lo que ustedes quieran proponer ahí, que esté en estado sólido, su cohesión, muchachos, su cohesión de partículas, la cohesión que va a haber entre partículas va a ser muy intensa, muy elevada, ¿sí? De hecho, ustedes pueden verlo, o sea, quédense viendo a su lápiz, ¿a poco de repente se va a desintegrar su lápiz o se va a separar en dos partes? No, obviamente no, porque está en estado sólido, ¿sí? Sus partículas están muy unidas, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de un estado líquido? Cuando hablamos del estado líquido, muchachos, cuando, por ejemplo, si tuviéramos un vaso lleno de agua, ¿qué pasa con el vaso lleno de agua? Las partículas sí van a estar muy unidas porque están extremadamente unidas por algo que se conoce como puentes de hidrógeno, que vamos a ver más adelante. Pero ¿qué particularidad tienen vaya, lo que se encuentra en estado líquido, por ejemplo? Que se va a moldar a su recipiente, muchachos, ¿sí? O sea, las partículas que están en estado líquido, perdón, su cohesión es bastante alta, pero no lo suficiente para mantener un estado rígido. No sé si me doy a entender, ¿sí? O sea, tienen fuerzas que permiten que se mantengan unidas, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, ¿no? Si ustedes observan un vaso de agua, ¿a poco de repente se va a abrir a la mitad o se va a ir de un lado el agua y de otro lado el otro? No, simplemente van a estar ahí unidas, ¿no? Van a estar aquí unidas todas estas partículas, ¿no? Entonces, esa es la particularidad que tenemos en líquidos. Entonces, si hablamos de cohesión, ¿sí? De cohesión, podemos decir que el sólido tiene mayor cohesión que el líquido, ¿no? Tiene mayor cohesión de sus partículas, ¿no? No sé si me doy a entender. Esto significa mayor que, ¿no? O sea, este es mayor que este, ¿no? Entonces, el sólido tiene mayor cohesión en sus partículas, ¿no? Las partículas, todo lo que ustedes observen en estado sólido, que el líquido, ¿no? El líquido sí va a ser van a tener enlaces muy fuertes, ¿sí? Como sea, pero no lo suficiente, les repito, para tener una forma rígida que no se pueda mover, ¿sale? ¿Cuál nos falta? El estado gaseoso, ¿no? El gas. ¿Qué pasa con el gas? El gas, sus partículas, su cohesión va a ser mínima, chavos, ¿sí? Ustedes lo ven, por ejemplo, no sé si han observado cuando la olla express que tiene su mamá empieza a sonar y empieza a salir un vapor de agua, ¿no? O vapor de lo que tengan allá adentro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Este vapor sale en estado gaseoso, pero si se dan cuenta, ¿qué pasa con ese gas? Se empieza a dispersar, ¿no? O sea, no es como que tú lo vayas a agarrar en una bolsa y lo vayas a guardar, ¿no? O sea, el gas simplemente se empieza a dispersar. O cuando una persona fuma, no sé si han visto una persona cuando fuma que saca el humo de su boca, no fumen, ¿sí? No tiene nada de bueno, hagan ejercicio y coman frutas y verduras, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando una persona fuma y saca el humo, ¿qué es lo que pasa con ese humo? ¿A poco se queda hecho globito ahí y nada más? No, obviamente no. Se esparce, ¿no? Y se va yendo con el ambiente. Entonces, podemos decir y asegurar con esto que el gas, su cohesión es mucho menor que la de un líquido. No sé si me doy a entender. Sus partículas van a estar muy pocamente unidas. Prácticamente su unión va a ser nula porque se van a estar dispersando, ¿no? Si nosotros cerramos este recipiente, obviamente aquí se van a mantener, ¿no? Pero de que vayan a estar unidas, no. Al menos que se lleguen a sublimar, ¿no? ¿A qué me refiero con sublimar? O sea, que se concentren todas aquí arriba. Lo que pasa con las nubes, vaya, ¿sí? Que se condensan y después, ¿qué pasa? Empiezan a caer, ¿no? En forma de gotas. A menos que eso ocurra, pues tal vez veríamos una transformación de estado gaseoso a estado líquido. Pero esa es una forma de separar mezclas que vamos a ver más adelante, ¿eh? También vamos a platicar de eso, de cómo separar mezclas y cómo esto se podría hacer. Entonces, no sé si me doy a entender hasta aquí, muchachos. En términos generales, la cohesión que es la unión que hay entre partículas, ¿sí? Entonces, va a ser más intensa, ¿dónde? En sólidos, obviamente, va a ser mucho más intensa la unión entre partículas en sólidos. En líquidos va a ser un poquito menor, pero sigue siendo bastante intensa esta unión entre partículas. Y en el gas, pues bueno, va a ser nula totalmente esta unión que va a haber entre partículas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Todo queda claro? Todos ya sabían esto, ¿no? Creo que es un tema que, vaya, se ve en secundaria, primaria, ¿no?
¿Sale? Muy bien. Entonces, si no hay dudas. No. Perdón, vamos a pasar a la siguiente propiedad, ¿vale? Si no hay dudas. Está fácil, ¿no? La parte de cohesión es muy sencillo. De hecho, se los pueden poner. Esta pregunta también es muy común, ¿eh? Por ejemplo, les ponen recipientes así y les ponen, en los siguientes recipientes, la cohesión en las partículas, ¿en cuál va a ser mayor, no? Entonces, bueno, pues en este de acá, ¿no? Sí. Entonces, mucho cuidado, ¿vale? Nada más, por eso les repito, no se memoricen el concepto, más que memorizárselo, compréndanlo, ¿sí? O sea, no sirve de nada que se memoricen como taravilla 10,000 letras, ¿no? 10,000 palabras que ni siquiera saben qué significan, ¿sí? O sea, no tiene sentido. Y acostúmbrense ya a estudiar así, chavos, ¿sí? Hay un error generalizado en la educación pública que educan a los chavos para que se memoricen las cosas. No se los voy a negar, hay materias en las que sí es necesario memorizar, ¿no? Por ejemplo, los chicos que estudian leyes, ellos sí tienen que memorizar muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, estudian como tal la Constitución, estudian diferentes cosas, ¿no? Entonces, a veces tienen que memorizar fragmentos completos, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de conceptos físicos, de conceptos químicos, es muchísimo más importante que los comprendan a que se lo memoricen. No sé si me doy a entender. O sea, a mí no me sirve para nada un ingeniero que se sepa 10 conceptos de memoria, pero no lo sepa aplicar en la vida real. O sea, ¿a mí de qué me sirve? Sí, o sea, lo voy a poner a cantar los conceptos, ¿no? Ahí en la esquina en una silla, ¿no? Arriba de una silla, ¿no? A ver, les voy a decir de la cohesión, ¿no? Ahí les va la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? Y dije, pues, ¿quién sabe, no? Eso es lo que dice el concepto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? No sean ese tipo de personas, muchachos. Sean el tipo de personas que comprenden lo que aprenden, no que memorizan lo que aprenden, ¿sí? O sea, leerlos y comprender lo que dice maestro, exactamente, Miguel Ángel. O sea, ¿saben cómo pueden ver si comprendieron algo? ¿Saben cuál es la mejor manera de ver si comprendieron algo? Explíquenselo a alguien más, ¿sí? Yo sé que a lo mejor van a decir unos, profe, pero es que mis papás me abandonaron, nunca están conmigo, ¿no? Alguno va a decir, no, es que yo no tengo amigos, profe. Ni modo, o sea, agárrense a la almohada, ¿no? Agárrense en el espejo, ¿no? Simplemente, sí, en el espejo, ¿sabes qué? Mira, a ver, te voy a explicar hoy, mi estimado, lo que es cohesión, ¿no? Y a ver, ahí se da, ¿no? A ver si de verdad saben, ¿no? Entonces, es una manera, chavos, es una manera de poder mejorar esto, ¿eh? En química y en física voy a ser muy, pero muy, recurrente con eso. No memoricen, compréndanlo, ¿sí? Compréndanlo, porque comprendiéndolo se van a ahorrar el memorizar un resto de cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo que decir, así, ¿no? Sin ver, yo no tengo que decir, ya sé lo que van a decir, ¿no? Ay, profe, ya llevo un montón de años dando esta clase, sí, pero yo no tengo que memorizarme el concepto de cohesión para explicar lo que es cohesión, ¿sí? O sea, yo no tengo que memorizarlo totalmente de memoria, ¿no? Para entrar aquí a la clase y decírselos a ustedes, ¿no? Ah, esto es cohesión, ¿no? No, o sea, hasta me vería mal, ¿no? Yo creo, ¿no? Diciéndoles un concepto así totalmente de memoria. Es mejor que yo les explique a lo que yo sé, a lo que yo comprendo y a lo que es verdad, ¿no? Porque tampoco les voy a decir nada más a lo que se me ocurre a mí, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Entonces, procuren ustedes aprender de esa manera y no únicamente en mate y en física, en todas las materias. Traten de comprender más que memorizar. Esa es la clave del éxito, chavos, ¿eh? Comprender que memorizar. O sea, a mí, yo lo he visto, por ejemplo, a cuates que me han platicado de entrevistas de trabajo que han ido, que luego les dicen, no, es que mire, yo tengo promedio de 9.8 en la universidad, que no sé qué. A ver, oiga, joven, y para el proceso en el que lo vamos a contratar, porque usted va a estar a cargo, ¿qué sabe? Ah, pues no sé mucho, pero voy a aprender. No, joven, pues vaya a aprender a su casa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿sí me doy a entender? Así pasa en la vida real, chavos, ¿eh? No se crean que van a salir a trabajar y van a aprender allá cómo trabajar. No, así no funciona esto. Allá afuera van a salir a aplicar lo que ya aprendieron aquí en la escuela, ¿sale? Entonces, váyanse haciendo esa idea. Tan jóvenes, ¿sí? Tan jóvenes, pero como en cada curso lo digo, aquí el que más rápido le agarra la onda a la vida, ¿sí? A ti tengan la edad que tengan, es al que le va a ir mejor, ¿sí? Si ustedes la captan de aquí a los 18 años de cómo funciona la vida, les espera una vida muy prometedora, ¿eh? ¿Sí? Si ustedes a los 20 apenas le van captando cómo es que funciona esto, ay, ¿a poco tenía que estudiar? Ay, ¿a poco tenía que trabajar? Se les van a ir los años, chavos, ¿eh? Se les va a ir, y se les va a ir el tren, ¿eh? Así que yo es lo único que les digo. Agarren la onda rápido con esto, ¿eh? La vida se va rapidísimo y si la aprovechamos en este pequeño ratito mejor, pues más chido para nosotros, ¿no? Entonces, ya basta de choro mareador. Esta fue la sección del choro mareador del día de hoy, ¿sí? Suscríbase.
Vamos con la siguiente propiedad, ¿sale? Esta era cohesión, chavos, entonces ya saben, tienen que comprender, no memorizar, ¿va? Siguiente, dureza, chavos. ¿Qué onda con la dureza? La dureza también es una propiedad mecánica bastante conocida. La dureza, ¿por qué se mide, muchachos? Se mide para conocer nosotros el grado de resistencia que va a tener un cuerpo. Vamos a leer lo que dice ahí para que me entiendan. Resistencia de un cuerpo a ser penetrado por otro. Ahorita les explico a qué se refiere eso. En otros casos puede ser modificado, ¿sí? Por ejemplo, en aleaciones o con tratamientos térmicos. Ahorita platicamos qué es eso, ¿sale? ¿A qué se refiere la dureza? Es la oposición, entonces, que ejerce un cuerpo para no rayarse, ¿sí? O como tal, resistencia de un cuerpo a ser penetrado por otro, si lo quieren ver también de esta manera. A ver, entonces, nosotros requerimos conocer la dureza, muchachos, de los materiales para saber qué tanto van a aguantar a una perforación, ¿sí? Por ejemplo, a los chalecos antibalas. Los chalecos antibalas que muchos están hechos de Kevlar y algunos otros de algunas aleaciones que ya no se suelen utilizar tanto porque son muy pesados. O sea, hay polímeros que pueden sustituir a estos metales y que sean chalecos mucho más ligeros y mucho menos incómodos para las personas que los llegan a utilizar. Pero, por ejemplo, ¿qué se hacen con estos chalecos antibalas? Pues ellos tienen que ver el nivel de dureza que va a tener la capa que tienen de blindaje. ¿Por qué? Porque si no tiene la dureza adecuada, pues la bala lo va a perforar, ¿no? Y muy bueno salió tu chaleco antibalas, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso se mide la dureza, chavos. ¿Por qué aparte se mide la dureza? Por ejemplo, lo que habíamos comentado en clases anteriores, la parte, por ejemplo, de una varilla de metal, ¿no? Una varilla de metal se le mide la dureza, ¿para qué? Pues para saber qué tanto va a soportar, ¿no? Qué tanta carga de peso puede soportar este material, ¿sí? ¿Cómo se hacen estas pruebas de dureza? Hagan de cuenta que si yo quiero hacer la prueba de dureza de una varilla, ¿no? Imagínense que esta es mi varilla, ¿no? Esta es una varilla, ¿no? Con mucha imaginación, ¿sí? Y el que no ve una varilla, no durmió bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, si yo le quiero sacar una muestra a esta varilla, ¿no? Le corto un pedacito, ¿no? Ya agarro, le corto un pedacito, aquí está mi pedacito, ¿no? Es un cubito de esta varilla, ¿no? Aquí está mi cubito, ¿no? De esta varilla. Bueno, un rectángulo, ¿no? Un prisma rectangular, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está. Digamos, ¿no? ¿Qué le voy a hacer yo a este pedacito de esta varilla que yo tengo, ¿no? Digamos que esta varilla es de un tipo de acero, ¿no? Es un acero 304, digamos, ¿sí? Es un acero inoxidable, ¿no? Bueno, digamos que es una varilla de acero inoxidable, ¿no? Entonces, yo para calcular la dureza, muchachos, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay diferentes técnicas para calcular la dureza y hay diferentes escalas, hay muchas maneras de calcular la dureza, ¿sí? Pero las estándares, las que se utilizan más es la dureza tipo Rockwell y la dureza tipo Vickers, ¿sí? La dureza Rockwell, esa no se la aprendan, no viene en su examen, que sí viene en su examen el concepto de dureza, ¿sí? Nada, estoy platicándoles cómo se mide, no se aprendan todo lo demás, ¿sale? Esto que les estoy platicando yo lo aprendí en mi carrera y es de una materia que se estudia como en cuarto semestre de la carrera, ¿sale? Perdonen. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿cómo se mide entonces la dureza de un material? La dureza de un material, por ejemplo, lo que hago es que nosotros tenemos que poner una medida de referencia. ¿A qué me refiero con una medida de referencia? Al material más duro que existe. Nosotros tenemos que perforar esta varilla, ya sea con diamante. El diamante es el material más duro que existe, ¿sí? Grábenselo de una vez y de aquí para toda la historia de su vida, hasta que se invente un material más duro, ¿sí? Bueno, de hecho sí hay un material que se compara con el diamante y es el otro con el que se hacen estas pruebas, que es el carburo de tungsteno. El carburo de tungsteno es un material que es altamente duro. Entonces, hace el diamante o el carburo de tungsteno, yo lo voy a utilizar ¿para qué? Para hacerle una pequeña perforación a mi metal, ¿no? Yo aquí lo voy a perforar, ¿no? Aquí lo voy a perforar. Y dependiendo, voy a hacer un pequeño zoom aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Y viéndolo de manera lateral, ¿no? Imagínense que aquí está mi cubito, pero de manera lateral, o sea, viéndolo desde este punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo perforo? Cuando yo perforo este material, chavos, se va a hacer una pequeña abertura, ¿no? Aquí, ¿sí? O sea, se va a hacer una pequeña como muesca, ¿sí? Dependiendo qué tan abajo quede la muesca, o sea, qué tanto yo perfore esta muesca, significa qué tanta dureza tiene. Y obviamente, ¿no? Si se perfora con facilidad, pues su dureza va a ser muy baja, ¿sí? O sea, no va a tener nada de dureza. Por ejemplo, una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico, si ustedes la parten con la punta de su lápiz, se va a perforar sin broncas, ¿no? O sea, su dureza va a ser muy baja, ¿sí? A ver, intenten perforar una lámina de metal con el lápiz, a ver si van a poder. Obviamente no. ¿Por qué? Porque su dureza va a ser mucho más alta. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? ¿Alguien tiene dudas hasta este momento? ¿O ya les estoy reventando el cerebro? No, ninguna duda, maestro. ¿En serio? Ah, qué bueno, sí. Ya saben hacer pruebas de dureza, ¿eh? Si quieren trabajar en pruebas de dureza, les pagan como de a 15,000 al mes, ¿eh? A los que hacen esto.
En serio, no necesitan una certificación, chavos. No es nada más como que, mira, ya el profe Rocha me enseñó a sacar dureza, ¿no? ¿Dónde trabajo, no? ¿Sale? Entonces, ¿qué otras escalas de dureza existen, muchachos? La escala Vickers, que esa es más a nivel microscópico. Se hace una indentación, pero más pequeña. A veces eso se utiliza para no dañar materiales que son delicados, ¿no? Entonces, la Vickers es la que se utiliza, pero con identadores más pequeños. También son puntas de diamante, por lo general, ¿vale? Entonces, con eso corroboramos lo que decía nuestro concepto, ¿no? Que es la resistencia de un cuerpo a ser penetrado por otro, o la oposición que ejerce un cuerpo a no rayarse. Un dato interesante para concluir esta parte de dureza. Un dato interesante es que no hay ningún material que pueda rayar al diamante más que otro diamante, ¿sí? Si alguno de sus papás algún día quiere comprar un diamante, son bastante caros. Acuérdense que para comprobar si el diamante es real, tienen que rayarlo con otro diamante. Si la persona que les está vendiendo el diamante se niega a rayar este diamante con otro diamante, no les está vendiendo un diamante, es fake, ¿sí? Y eso ocurre muchas veces, ¿eh? O sea, es muy conocido estos casos, ¿no? En el que venden diamantes fake, ¿no? Diamantes falsos. Nada más por el simple hecho de que la gente no conoce, ¿no? No sabe bien cómo se ve un diamante, ¿no? A veces. Nada más conseguimos un diamante, dice Diego. No, son carísimos, son carísimos. Y dependiendo de la coloración, son más caros todavía, ¿no? Los diamantes. Y de hecho es algo bien chistoso, ¿no? Porque la coloración, imagínense que este es su diamante, ¿no? Esto lo vamos a ver en física, cuando veamos óptica. Cuando entra la luz al diamante, se difracta, ¿no? Aquí se va a ver una pequeña refracción de luz, ¿no? Entra la luz, aquí digamos luz, ¿sí? Luz. Entra y va a salir por otro lado. Dependiendo del acomodamiento atómico que tenga esto, acuérdense que el diamante no es otra cosa más que carbón, ¿eh? Es carbono, ¿eh? O sea, no es otra cosa, es una alotropía del carbono, no es otra cosa. Lo mismo que trae su grafito de su lápiz, es lo mismo que trae el diamante, nada más que lo tiene de una manera más compacta, ¿sí? O sea, su estructura aquí adentro es muy compacta. Entonces, ¿qué pasa cuando entra la luz? Dependiendo de cómo esté acomodada la estructura interna del diamante, va a ser el color que va a tomar, ¿sí? Entonces, a veces nada más por el simple hecho de que tiene la estructura atómica diferente, te lo dan más caro, ¿no? Por ejemplo, los diamantes rosas, los diamantes azules, ¿no? Que llegan a ser bastante caros, ¿no? Es debido a eso, a que simplemente a la hora de refractarse la luz en ellos, dan otra coloración, ¿no? Y por eso, imagínense, si todos fuéramos, o tuviéramos vista como la de los perritos, ¿no? Que nada más ven en blanco y negro, pues este tipo de parámetros de qué es más caro, ¿no? No tendrían sentido, ¿no? Porque no alcanzaríamos a percibir los colores. Pero bueno, por allá hubo un rapero, ¿no? Que se implantó un diamante rosa en la frente, ¿no? Imagínense cuánto vale su cabeza. No sé por qué hacen eso, o sea, es como de, bro, ya no sé qué hacer con mi dinero, me voy a implantar un diamante en la frente. Y me voy a poner unos dientes de oro, ¿no? Y ya, ¿no? Pero bueno. A ver, chavos, vamos con esta parte. Elasticidad y plasticidad. Bueno, hasta este punto no hay alguna duda. ¿Comentarios, preguntas, aclaraciones? No. ¿Nada? Muy bien, chavos. Nah, son bien inteligentes. Ahorita vamos a agarrar víctimas, ¿eh? Ahorita que cambiemos estas propiedades, vamos a agarrar víctimas para que nos expliquen de qué trata cada una de estas propiedades, ¿sale? Tenemos las 11:37, ¿no? Acá como locutor de radio, ¿no? Ahorita a las 11:50 vamos terminando esto, ¿sale? Muy bien. Vamos con elasticidad y plasticidad, muchachos. Estas propiedades, casi siempre vienen en el examen, o sea, la neta, son las que más ponen, estas dos. Bueno, en realidad, yo diría que estas 4 son las que más ponen. Ductilidad a veces, maleabilidad y tenacidad, también estas las llegan a poner. ¿Y qué más? Pues esas son las que más llegan a poner, ¿eh? Son las que más he visto en guías, la neta. Pero bueno, nada más como dato curioso. A ver, muchachos, vamos a hablar de estas dos a la par, de elasticidad y de plasticidad. ¿Por qué voy a hablar de estas dos a la par? Porque siempre se confunden una con otra, ¿sí? No es lo mismo elasticidad o propiedades elásticas que plasticidad o propiedades plásticas. Y se los voy a demostrar en este momento con mi cámara. Así que todos, por favor, vean la cámara. Vean la cámara, por favor. Es más, voy a dejar de compartir. No, vamos a dejarle la pantalla, por favor. ¿Ya me están viendo ahí todos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Ya me ven todos por ahí? Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño experimento, muchachos, rapidísimo. Primero necesito que saquen sus carteras y que depositen todo su dinero a la cuenta de Polibota, ¿no es cierto? Acá, ¿no? No es cierto, chavos. A ver, vamos a hacer un experimento y una diferencia de elasticidad y plasticidad, ¿va? Fíjense bien. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de que un material es elástico? Cuando un material es elástico, chavos, significa, como lo dice aquí, que va a recobrar su forma, ¿sí? Cuando cede o cuando se calma esa causa que lo deforma. Por ejemplo, ahora sí vean la cámara. Aquí tengo una liga, vean, una liga. Una liga que utilizo para amarrarme el cabello. A ver, déjenme ver acá porque está tambaleando aquí mi micrófono, a ver si no se cae. Vean, aquí tenemos esta liga, ¿no? Entonces, esta liga, si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando yo la estiro? Cuando yo la estiro, pues bueno, va a deformarse, ¿no? Obviamente, va a tener una deformación. Pero ¿qué pasa si la suelto?
va a recobrar su forma, ¿no? O sea, va a recobrar su forma original sin ningún tipo de problema, ¿sí? Voy a volverla a hacer, ¿no? ¿Qué pasa si la estiro? Pues va a haber, o sea, va a haber un punto de cedencia, obviamente, ¿no? En el que se va a tronar, ¿no? Si yo las tiro de más, se va a tronar. A eso se le conoce como el punto de cedencia. Más de eso van a abarcar en preparatoria. De hecho, este tema de punto de cedencia sí lo veo en el curso de medio de superior, o sea, de ingreso a superior, pero aquí no lo veo porque no viene en su examen, ¿sí? Todos esos conceptos que ya están un poquito más especializados, ¿va? Simplemente lo que ustedes tienen que conocer es que un material, cuando tú lo estiras y recobra su forma, cuando lo sueltas, tiene propiedades elásticas. ¿Cuál es la diferencia con las propiedades plásticas? Cuando un material tiene propiedades plásticas, ¿qué es lo que pasa? Que adquiere, como dice aquí, capacidad de adquirir deformaciones permanentes sin sufrir una rotura. Por ejemplo, vean la diferencia. Ahora agarré un alambrito de estos con los que luego se amarra el pan, ¿no? No sé si han visto, ¿no? La bolsa del pan. Entonces, ¿qué pasa con este alambrito? Si yo lo doblo a la mitad, vean, si yo lo doblo, se va a mantener así, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de problema. Así como si fuera plastilina, ¿no? No sé si han utilizado plastilina alguna vez en su vida. Yo creo que sí, ¿no? Que hacen una figurita y se queda ahí para siempre, ¿no? O sea, ya no se va a moverse, al menos de que, bueno, se derrita o que alguien la mueva, ¿no? Esas son propiedades plásticas, muchachos. Cuando yo deformo un cuerpo, como lo dice aquí, cuando yo deformo un cuerpo, y después de que yo le quite la fuerza que lo deforma, se mantiene en esa posición, ¿sí? O sea, no cambia para nada la forma en la que yo lo dejé. No sé si me doy a entender. No, dice Daniel Isaac. ¿No qué? No Sí entendí. Ok. Los demás chavos, no sé si se entiende. O sea, plasticidad entonces, cuando yo estiro un cuerpo y recobra sus propiedades cuando yo lo suelte, ¿no? Cuando cesa la causa que lo deforma, ¿no? Como dice ahí. Y propiedades plásticas, por ejemplo, cuando yo tengo un alambrito de este tipo, lo deformo, ¿sí? Y se va a mantener en esa posición, ¿no? Eso significa que contiene propiedades plásticas. ¿Por qué me interesa a mí conocer propiedades elásticas y plásticas de un cuerpo? Es muy importante, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo así básico. A la hora ustedes, por ejemplo, de calcular la elasticidad máxima, por ejemplo, que puede tener, es que nada más se me viene a la mente ahorita polímeros y metales, quiero pensar en otra cosa que puedan utilizar ustedes en la vida real, déjenme ver qué se me ocurre. Por ejemplo, no, pues que la plastilina, una liga, es otra cosa. A ver, ¿ustedes qué se les ocurre? Es un monumento para ver qué entienden ustedes por plasticidad y elasticidad. Vamos a agarrar una víctima. De Team Marie de Doping, güey. Elisa, ¿estás por ahí, Elisa? Sí, aquí estoy. Ok, Elisa, ¿nos podrías dar un ejemplo de, vaya, un material que sea plástico y un material, nada más que sea plástico? Ahorita le dejamos el elástico a alguien más, ¿va? Un material que sea plástico, por favor. O algún experimento que se te ocurra a ti, ¿no? Así de, mire, profe, pues si hacemos esto, podemos comprobar las propiedades plásticas de un material, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué se te ocurre? Vamos a ver qué otra víctima vamos a tener. Ya sé quién va a ser mi próxima víctima. Elisa, Polis, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy pensando. Ok. Acuérdate que cuando hablamos de propiedades elásticas, es cuando estiramos un cuerpo y recobra su forma, ¿no? Una propiedad de elasticidad. Sí, un ejemplo en el que se aplique esta propiedad elástica. Puede ser como un resorte. Claro, ¿sí? Por ejemplo, ¿un resorte de cuál? No van a decir de calzones, ¿sí? Bueno, también es un ejemplo. Pues creo que, por ejemplo, en algunas máquinas creo que se ocupan, ¿no? Sí, claro. O por ejemplo, también, Elisa, te puedo dar como ejemplo, por ejemplo, los amortiguadores de los automóviles, ¿no? Ya ven que todos los amortiguadores, bueno, todos los carros deben de tener amortiguadores, ¿no? Son como unos resortes grandotes, no sé si los has visto, que se utilizan para eso, ¿no? Para amortiguar los topes, para amortiguar todas estas cosas, ¿no? Pero muy bien, Elisa, exactamente, un resorte con eso, no te preocupes, con eso ya es más que suficiente, ¿va? ¿Todos están de acuerdo? Sí, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo. Podrían ser ligas de ejercicio, dice por ahí Ceci. Claro que sí, Ceci. Ligas para hacer ejercicio, claro. A ver, estírala con tu pie y después suéltala.
y vas a ver lo que va a pasar. Te va a doler en la cara seguramente. Muy bien. En elasticidad también sería plastilina. No, Alexandra. Plastilina es propiedades plásticas, ¿sí? De hecho, hasta el nombre lo dice, ¿no? Plastilina, plásticas, ¿va? ¿Por qué? Porque la plastilina, como decíamos ahorita, Alexandra, tú la pones en esa posición, le das una forma, por ejemplo, de perrito, ¿sí? Y va a quedarse en esa forma de perrito, ¿no? No va a recobrar su forma, ¿no? No cuando sueltes la plastilina, va a regresar a ser lo que era antes, ¿no? Simplemente se va a quedar así. Esas son propiedades plásticas, ¿sale? Muy bien. Entonces, por ejemplo, para propiedades elásticas, mi otra víctima que ya tenía ubicada, a ver, dice ahí Gualberto, juguete de goma, elasticidad, sí, exactamente, puede ser un juguete de goma, y plasticidad, un foamy moldeable. En No plasticidad sé. podría entrar una varilla porque se puede deformar, ¿no? Sí, Daniel, pero sería plástica, ¿no? La varilla, ¿no? Bueno, va a tener un punto de cedencia, ¿no? Donde se va a romper, pero mientras no se rompa la varilla, exactamente, ¿no? Son propiedades plásticas. Muy bien, Daniel Isaac. Gualberto nos comenta que es un juguete de goma. Sí, juguete de goma, pero la plasticidad con un foamy moldeable, o no sé, a lo mejor no conozco los foamies moldeables, ¿no? Yo como foamy me acuerdo pues de un pedazo de foamy, así una hoja de foamy, ¿no? Si es así el caso, si te refieres a es una hoja de foamy, pues una hoja de foamy no tiene propiedades plásticas, ¿no? Ni elásticas, de hecho, ¿no? Es un material rígido, de hecho, no contiene ninguna de las dos propiedades, Creo ¿no? que es como la plastilina. Pero, ¿Es como la plastilina? ajá. ¿El foamy moldeable? Es que yo no lo conozco, honestamente. Ahí sí les Sí, fallo, chavos. se parece mucho a la plastilina, solo que no deja tanta mancha. Ah, ¿a poco? ¿A poco? Ah, bueno, entonces sería propiedades plásticas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, exactamente. Pero creo que ese, si lo dejas, si no lo guardas en Una en- bolsa o algo se donde seca. esté Ah, claro, seco. sí, ¿no? Porque el oxígeno se lo carcome, ¿no? Lo que tiene ahí por dentro de propiedades, ¿no? Vaya, esa molécula que debe tener ahí que le da las propiedades, el oxígeno lo debe de hacer papa, ¿no? Lo debe hacer quesadilla, ¿no? Entonces, muy bien, chicos, qué bueno que conocen este tipo de cosas. Ya entonces ya ubicaron, ¿no? Creo que ya queda clarísimo, ¿no? La diferencia que hay entre plasticidad y elasticidad, ¿no? Simplemente acuérdense de eso, ¿no? De la plastilina, ¿no? A ver, la plastilina, plástica, ¿no? Propiedades plásticas. Elasticidad, pues una banda elástica, ¿no? Una liga, ¿no? Como le dicen vulgarmente, ¿no? Entonces, vaya, creo que queda más que claro, ¿no? A ver, dice Gualberto, no es como la plastilina, yo soy Daniel Alberto en la otra cuenta, jeje. Ah, con razón. Es que se cambian los nombres, Gualberto ahí, pues yo, ¿cómo vas a ver, no? O como Fernando, ¿no? Que es Karime y va a seguir siendo Karime hasta el fin del curso, yo creo, ¿no? Muy bien. Entonces, muchachos, si no hay dudas con elasticidad y plasticidad, vamos entonces a hablar de ductilidad, ¿sí? Entonces, aquí está elasticidad, ya la vimos, y plasticidad. Ya vieron las dos diferencias, ¿no? Son similares, si se dan cuenta, ¿no? Por eso yo también trato de verlas siempre a la par, ¿no? O sea, empatarlas, verlas las dos al mismo tiempo, por si llega a haber alguna duda o alguna cuestión, ¿no? De que no se entienda, ¿va? Entonces, vamos a pasar a la siguiente propiedad y con esta yo creo que vamos a terminar el día de hoy. No, vemos los tipos de esfuerzos también. A ver, ductilidad, muchachos, ductilidad. A ver, la ductilidad es la capacidad de deformarse plásticamente frente a esfuerzos de tracción, o sea, es la capacidad de un material que es capaz de estirarse en hilos. La palabra clave aquí es hilos, chavos, ¿sí? Cuando un material se puede hacer hilo, es cuando se vuelve dúctil, chavos. ¿Qué materiales pueden hacerse hilos? Algunos metales comparten estas propiedades dúctiles, como por ejemplo el cobre. De hecho, ustedes lo ven, todo el alambrado que ustedes ven en la calle, la mayoría es alambrado de cobre, ¿sí? El alambrado del metro es alambrado de cobre, ¿sí? Entonces, el cobre es un ejemplo de un material dúctil, ¿no? También podemos tener alambres de otro material, ¿no? Tener alambres de aluminio, podemos tener alambres también de oro, alambres de plata, ¿sí? También podemos tener alambres de algunos otros tipos ¿cómo se llama? O de más bien hilos, podemos tener también hilos de otro tipo de materiales, como pueden ser hilos poliméricos, ¿no? Por ejemplo, las fibras que ustedes ven en su cepillo de dientes, ¿sí? Son hilos a final de cuentas, ¿no? Son fibras que son hechas específicamente con ese fin, ¿va? Entonces, en pocas palabras, todo material que tenga la capacidad de deformarse en forma de hilo va a ser un material dúctil, ¿sí? ¿Cómo es que, por ejemplo, se hacen los alambres de cobre? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez cómo se hace un alambre de cobre? Vamos a platicar de cómo se hace el alambre de cobre. El alambre de cobre se hace por un proceso, muchachos, que se le llama extrusión. La extrusión, para hacerlo en términos simples, es como el pelón pelo rico. ¿Alguien ha comido pelón pelo rico alguna vez?
Sí, ¿no? Todos hemos comido alguna vez un pelón pelo rico, ¿no? Creo que es, no menciono pagada para pelón pelo rico, pero bueno, ahí está, ¿no? Pelón pelo rico, muy rico, ¿sí? ¿Qué pasa con el pelón pelo rico? ¿Cuál es el funcionamiento de este dulce? Tú lo presionas en la parte de abajo y sale en forma de tiras, ¿no? El tamarindo. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí lo han visto, ¿no? Obviamente. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos alambres de cobre? Hagan de cuenta que es prácticamente lo mismo, nada más que es horizontal. Al final hay que sacarle el tubo blanco. Pues sí, sí, también, ¿no? De ahí, ahí se mantiene gran parte del tamarindo, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que el proceso de extrusión es algo similar, pero obviamente a gran escala, o sea, son maquinones de más de 5 metros de alto. Bueno, no tan grandes, como de unos 2, 3 metros de alto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hagan de cuenta que lo que se hace es que es como una cámara, ¿no? Esta cámara que está aquí adentro, obviamente ya se dieron cuenta que por aquí va a salir el hilo, ¿sí? Por aquí va a salir el hilo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una cámara en donde nosotros inyectamos todo el metal fundido, ¿no? Aquí digamos que está todo el metal de cobre fundido, ¿no? O sea, C1, cobre fundido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por un mecanismo que va a ser como un émbolo, ¿sí? Un émbolo que va a empujar esto, lo que va a hacer es que dependiendo de la temperatura, que debe ser una temperatura que se tiene que cuidar, obviamente, o sea, por ahí de los 800 grados centígrados, yo creo, empieza a salir ya nosotros empujamos como tal este émbolo poco a poco, obviamente es un proceso altamente controlado, no es como el pelón pelo rico que le aprietas lo que quieres cuando quieres. Aquí es un proceso controlado, obviamente, y lo que se hace es que a la hora de que sale este material por acá, pues sale en forma de hilo, ¿no? ¿Sí? Sale en forma de hilo. Ahora, ¿qué es lo que se hace? No se controla el diámetro aquí, obviamente, ¿no? Va a salir un diámetro totalmente disparejo. Para controlar el diámetro se pasa por algunos rodillos, ¿no? Unos rodillos que va pasando por aquí el hilo y lo van disminuyendo en su diámetro, ¿no? Cada vez se hace más chico, más chico, más chico, hasta que quedan las propiedades que lo queremos vender, ¿va? Entonces, así es como se hacen los hilos de cobre, muchachos, por el método de extrusión. El método de extrusión no únicamente se utiliza para la fundición de cobre o para hacer alambres de cobre, se utiliza para un resto de cosas, ¿eh? O sea, para alambres de oro, para alambres de polímeros, ¿sí? O sea, muchos Plomo o procesos hierro. utilizan perdón, Daniel, ¿cuál? Plomo o hierro. El plomo no se puede extruir. El plomo sí no, Daniel, ¿eh? El plomo sí es muy difícil. El hierro sí, ¿verdad? El hierro sí, pero en forma de acero. Ya se extruye en forma de acero, ¿sale? El plomo no. Qué bueno que tocas el tema del plomo, lo vamos a platicar más adelante, pero el plomo tiene una densidad muy alta, ¿sí? Y cuando hay una densidad muy alta en estos materiales, se vuelve muy complejo el hacer, el extruirlos, ¿no? Como tal, aprovechar esas propiedades dúctiles que pueden llegar a tener, ¿no? Si es que las tienen. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ya saben hacer alambres de cobre, ¿no, chavos? Ya saben de qué está hecho el alambre que rodea su casa, ¿no? Porque en realidad todas las conexiones que están en nuestra casa la mayoría de veces está hecha con alambres de cobre, porque es el más económico, ¿no? El que tenga alambres de oro en su casa, pues que me diga dónde vive, ¿no? Para irle a hacer una visita, ¿no? Ah, no es cierto, es broma. Muy bien, chavos. Último tema del día de hoy de parte de química. Recuerden que tenemos horario estelar y nos vamos hasta las 2, entonces ahorita nos toca física y después nos toca habilidad matemática, ¿no? Física de 12 a 1 y de 1 a 2, habilidad matemática. Entonces, para cerrar la clase del día de hoy, muchachos, vamos a platicar de los tipos de esfuerzos. A ver, platicamos acá, a ver, vamos a regresarnos tantito para que esto tenga sentido y recobre sentido. Acá platicamos que en propiedades mecánicas nosotros íbamos a aplicar o vamos a aplicarle esfuerzos, mecánicos a los diferentes materiales, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son esos esfuerzos mecánicos? O sea, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué existen? ¿No? ¿Cuáles son estos esfuerzos mecánicos? Bueno, les presento a los 5 tipos de esfuerzos mecánicos que, bueno, son los más peculiares, los más comunes y los que están válidos, ¿no? ¿Qué tipos de esfuerzos nosotros podemos hacer? ¿Se acuerdan que ahorita mi liga, yo les tiré? Me volteen a ver otra vez la cámara, ¿no? Ahí está la liga otra vez. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando les tiro? Lo que estoy haciendo cuando les tiro, muchachos, estoy haciendo un esfuerzo de tracción, ¿sí? O como también se le llega a conocer como un esfuerzo de ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Es tracción o ya se me fue el nombre. Ahorita si me acuerdo les digo. Bueno, quédense con tracción por el momento. Ahorita les digo el otro nombre. Tiene un sinónimo, ¿sí? Entonces, cuando yo... tensión. Ya, mi cerebro es muy bueno. Gracias, cerebrito. Tensión, ¿sí? También se le llega a llamar tensión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo o cualquier objeto en un esfuerzo de tracción o de tensión, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como se ve aquí en la figura, muchachos. En esta figura, si se dan cuenta, ¿qué es lo que observamos? Que nosotros tenemos un cuerpo, ¿no? Que lo estamos estirando a lados contrarios. Esto es un esfuerzo de tracción o de tensión, ¿sí? Cuando yo estiro un cuerpo, cuando yo lo jalo,
yo le estoy aplicando una tensión. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas pruebas que se hacen de tensión. ¿Por qué? Porque a veces nos interesa saber cuál es el límite de dureza de esta manera de algunos materiales. También así se llega a medir más bien, no se mide dureza, se mide más bien algo que se le conoce como módulo de Young o módulo de resistencia. Ya más adelante lo verán, esos ya son temas de preparatoria. Ahorita nada más quédense por cómo es que se aplica este esfuerzo, ¿no? En pocas palabras, ¿cómo es que se aplica? Jalarlo de un extremo y jalar del otro extremo al cuerpo que estemos estirando, ¿sale? Tiene muchas aplicaciones a la hora de estudiar materiales. En el estudio de materiales esto cobra muchísima relevancia, ¿vale? Todos, de hecho todos son importantes. Siguiente tipo de esfuerzo, muchachos, compresión. Es lo contrario, ¿sí? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo al contrario, la liga, en lugar de estirarla, a ver, volteen a ver la cámara, en lugar de estirar la liga, la comprimo? ¿Qué pasa si la comprimo? Pues le estoy aplicando un esfuerzo, pero contrario, ¿no? O sea, ya no va a ser un esfuerzo de hacia un lado o hacia el otro. De hecho, aquí las flechas lo indican, ¿no? Yo lo estoy comprimiendo, ¿no? Como quien dice, ¿no? Así como un archivo .rar, ¿no? Yo lo estoy comprimiendo, ¿no? Entonces, este es otro esfuerzo diferente, ¿no? Aquí ya se miden otro tipo de propiedades. Ya no voy a indagar tanto en qué propiedades se miden, porque igual hasta puede que se mareen con esto. Simplemente vamos a dejar que la compresión es así, ¿no? Y creo que se entiende totalmente, ¿no? Cuando ustedes se acuestan en su cama, ustedes están aplicando un esfuerzo de compresión contra los resortes que tiene su cama, ¿no? ¿Sale? Cuando su mamá les jala la oreja, está aplicando un esfuerzo de tensión o de tracción contra su oreja, ¿no? No, de hecho, a veces se las tuercen, ¿no? Les tuercen su oreja. A veces es más bien un esfuerzo de torsión, ¿no? Pero bueno, ahorita platicamos de esto. Ahora, ya tenemos tracción o tensión y ya tenemos compresión, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con flexión? Flexión era lo que nos comentaba hace rato Daniel Isaac, que pasa a veces con las varillas, ¿no? Una varilla, para ver qué tanto esfuerzo de flexión tiene, es importante saberlo, para ver si no se me va a doblar en un momento inadecuado. Ejemplo, metro de la Ciudad de México. Yo tengo que hacerle una prueba de esfuerzo de flexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber qué tanto se va a doblar este material sin que se rompa, ¿sí? Entonces, es importante yo saber conocer este nivel de dobladura que puede llegar a tener o de flexión, ¿sale? Entonces, este es otro tipo de esfuerzo que se le puede llegar a hacer a un material. Flexión, o sea, doblarlo a la mitad, ¿sale? ¿Se dan cuenta que son diferentes cosas? Una cosa es jalarlo de cada uno de los extremos, ¿no? Otra cosa es empujarlo o comprimirlo de cada uno de los extremos. Y otra cosa muy diferente es doblarlo por la mitad. Aquí, si se dan cuenta, se está doblando por la mitad para que esto termine así totalmente doblado, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo, chavos, de flexión, ¿ok? Aparte, tenemos un esfuerzo de torsión. ¿Cuál es el esfuerzo de torsión? El más claro esfuerzo de torsión que ustedes pueden llegar a ver es cuando exprimen una jerga. ¿Han visto cuando exprimen una jerga? ¿Qué pasa? O sea, ustedes doblan la jerga y la exprimen, ¿no? Así con todo, vean si quieren mi cámara, o sea, ustedes la exprimen, ¿no? Así le dan la vuelta así completo, ¿no? Así como se ve aquí en esta figura, ¿no? Un esfuerzo rotacional, ¿no? Que le estamos aplicando aquí a este cuerpo, ¿no? Entonces, ese es un esfuerzo de torsión, chavos. ¿Se dan cuenta que todos son diferentes? O sea, son diferentes, ¿sale? El esfuerzo de torsión también es importante conocerlo para un cuerpo que va a estar sometido a este tipo de comportamientos, como por ejemplo un engrane, ¿no? Un engrane es importante saber qué esfuerzo de torsión tiene para ver si no se me va a volar, ¿no? Un diente se me vaya a volar con algún diente de otro engrane, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que ya son más específicas, ¿no? Y aparte, por último, tenemos el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante lo vienen aplicando ustedes desde primero de kinder. ¿Cómo que primero de kinder, profe? Si yo nunca apliqué un esfuerzo cortante. ¿Cómo no? ¿Y con qué cortabas tus figuritas de la primaria, no? ¿Con qué? Con unas tijeras, ¿no? Obviamente. Un esfuerzo cortante, chavos, es eso. Un esfuerzo que va a cortar así de tajo a la mitad a un cuerpo. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, son cosas diferentes. Una cosa es estirarlo, o sea, estirarlo de un lado a otro, que es tensión. Otra cosa muy diferente es comprimirlo, ¿sí? Otra cosa muy diferente es flexionarlo a la mitad. Otra cosa diferente es torcerlo, o sea, exprimirlo como una jerga. Y otra cosa muy diferente es cortarlo a la mitad con unas tijeras, ¿sí? No sé si me doy a entender. Esos son los tipos de esfuerzos que existen.